Hola tercero, ¿cómo están? Bueno, hoy me encuentran acá entre las plantitas con un poco de aire libre para empezar nuestra clase. Pero antes, ¿me esperan un poquito que tengo que preparar algunas cosas? Bueno, no se muevan de ahí que ya empezamos. Bueno, gracias por esperarme. Como en casa no tengo un pizarrón, armé una presentación para contarles un poco sobre este tema que estamos trabajando, el cuento fantástico. Durante esta semana estuvimos trabajando con el cuento fantástico. El cuento fantástico utiliza como punto de partida los misterios del hombre y de su mundo. El autor del cuento fantástico va a utilizar uno de estos misterios, pero no tiene la intención de resolverlos. Entonces, siempre nos va a dejar la duda, nos va a trasladar al mundo de lo misterioso e inexplicable. En el cuento fantástico vamos a tener diferentes momentos. Esos 3 momentos en el cuento van a ser la introducción, el desarrollo y el final. La introducción va a ser la situación inicial o introducción del cuento. En este primer momento se presentan los personajes, el lugar y el tiempo de la narración. Recuerdan que hablamos de los diferentes comienzos que siempre tenían los cuentos, como por ejemplo que empiezan había una vez, en un lugar lejano, hace mucho, mucho tiempo, ¿sí? Esas serían las fórmulas de cómo empiezan los cuentos. Un segundo momento es la complicación o desarrollo. Ahí va a surgir un conflicto que los personajes tienen que resolver. El último momento sería la situación final o conclusión. Es el momento en que se resuelve el conflicto, donde los personajes encuentran o no la resolución, pero se cierra la historia. Otra cosa importante en el cuento fantástico son los personajes. Los personajes pueden ser un personaje principal o un personaje secundario. El personaje principal va a ser aquel personaje o aquellos personajes que son los más importantes, los que no pueden faltar, los que realizan la mayoría de las acciones en el cuento y van a estar apareciendo todo el tiempo, desde el principio hasta el final. Después vamos a tener a los personajes secundarios, que son los personajes que acompañan a los personajes principales para poder contar la historia. Esos personajes sí van a estar acompañados por el narrador. El narrador es quien cuenta la historia. El que cuenta la historia puede ser un personaje o una voz externa. Un personaje va a participar de los hechos, va a estar en el cuento, va a ser uno de los personajes del cuento. Veamos un ejemplo. Cuando nosotros leemos el cuento de Caperucita, por lo general está narrado por un narrador externo. Pero ¿cómo sería si la propia Caperucita contara su historia? Podría ser así una parte del cuento. Fui a visitar a mi abuelita que vive en el bosque porque estaba muy enferma. En cambio, si el que cuenta la historia es un narrador externo, contaría así el cuento. Había una vez una niña llamada Caperucita que fue a visitar a la abuela. Entonces, de esta forma, vamos a tener 2 tipos de narradores. Los narradores que son personajes o la voz externa. Para que esos personajes puedan contar la historia, van a necesitar los diálogos. El narrador, con los diálogos, permite que los personajes conversen, opinen, sientan, digan lo que les pasa. ¿Sí? Y cuando estamos leyendo un cuento, lo que va a permitir que nosotros veamos que los personajes van hablando y van cambiando es la raya de diálogo, ¿sí? Va a separar las distintas voces de los personajes. Por último, para hacer una especie de repaso de estas cosas importantes que tenemos que tener en cuenta cuando estamos en presencia de un cuento fantástico, como es el cuento que estuvimos trabajando, El viejito que se robó la luna, tenemos entonces los momentos, el narrador, los personajes y los diálogos. Ahora, para cerrar,
vamos a pensar qué cosas tendríamos que tener en cuenta y recordar al momento que vamos a tener que escribir nuestro propio cuento fantástico, que va a ser una de las próximas clases. Cuando escribimos un cuento fantástico, siempre tenemos que tener en cuenta elegir un tema misterioso, ¿sí? Algo que el lector que lo lea le transfiera un misterio, tenga ganas de seguir leyendo y resolverlo. Seleccionar el tipo de narrador, pensar quién va a contar nuestra historia, ¿un personaje o va a ser una voz externa quien lo va a contar? Elegir un buen comienzo, como habíamos dicho, ¿sí? Donde se presenten a los personajes, el lugar y el tiempo. Crear un conflicto para poner a interactuar a los personajes, ¿sí? Tiene que haber un problema donde los personajes se encuentren y tengan que resolverlo. Y por último, un final que puede o no resolverse, pero sí le tenemos que dar un fin a la historia, un cierre para terminar nuestro cuento. Siempre que terminamos de escribir alguna producción escrita, un cuento, una oración o cualquier cosa, siempre tenemos que volver a leer y comprobar si mi relato, o sea, lo que escribí, está completo o si le falta alguna parte, si se entiende lo que quise contar, si el que lo lea lo puede entender. Y por último, y no menos importante, chequear la ortografía. La ortografía nos va a permitir que las palabras se entiendan, que estén acordes al momento en que yo las estoy escribiendo. Entonces, bueno, estos son algunos consejitos y a modo de resumen, lo que estuvimos trabajando acerca del cuento fantástico. Otro tema que vamos a estar viendo esta semana, que van a estar trabajando ustedes con el libro, son los sustantivos. Los sustantivos se pueden clasificar de dos formas. Por un lado tenemos los sustantivos comunes, que son aquellas palabras que se encargan de nombrar, que usamos para nombrar a los objetos, a los lugares, a las personas. Por el otro lado tenemos a los sustantivos propios. Los sustantivos propios nombran de manera particular a todas estas cosas que nombramos antes. Si pensamos en un ejemplo del cuento que estuvimos trabajando, El viejito que se robó la luna, si hablo de una palabra en forma general, que sería un sustantivo común, podría decir la palabra nene. Pero si yo me quiero referir a un nene en particular, en este caso al protagonista de nuestro cuento, voy a hablar de Walter, este nene que se llama Walter. Entonces ahí estaría hablando de un sustantivo propio. Y siempre los sustantivos propios se escriben con mayúscula. Usamos mayúscula cuando hablamos de una persona, de una ciudad, ¿sí? Por ejemplo, Buenos Aires, de un país, Argentina, o también puede ser, por ejemplo, el nombre de mi mascota, no sé, Coquito. ¿Sí? Siempre los vamos a escribir con mayúscula. Los sustantivos tienen un género y un número. Pueden tener género femenino o género masculino. Cuando tengan género femenino, para saberlo, le puedo anteponer el artículo la en el caso que sea un sustantivo singular, o sea que me esté refiriendo a una sola cosa. Y cuando me esté refiriendo a dos o más cosas, le puedo anteponer el artículo las. De esa forma voy a saber si es femenino o masculino. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Cuando lo anteponga tiene que quedar bien, tiene que quedar coherente. ¿Sí? Por ejemplo, si tengo un sustantivo femenino singular, como sería luna, le pongo la luna. Si le pongo la y queda bien, entonces es femenino, no puedo estar diciendo el luna. ¿Sí? En el caso de que sea un sustantivo masculino, le voy a tener que anteponer el artículo el en el caso que sea singular, cuando esté nombrando una sola cosa. Por ejemplo, el árbol. Si en cambio voy a estar nombrando algo que es más de dos cosas o más, le voy a poner el artículo los, ¿sí? Los árboles. Y va a tener que quedar bien, ¿sí? Cada vez que yo tenga una duda, voy a usar los artículos para anteponerlo y fijarme si queda bien, ¿sí? Si el sonido tiene una concordancia, le decimos en prácticas del lenguaje. ¿Sí? Yo no puedo decir las árboles, digo los árboles. Entonces,
De esta forma vamos a comprobar si el sustantivo es femenino o masculino y singular o plural. Bueno chicos, les agradezco por haber compartido estas nuevas actividades de esta semana, compartir esta clase especial. Espero que hayan entendido las consignas, los nuevos contenidos y ya saben, cualquier duda o consulta que tengan pueden comunicarse con nosotras las seños a través de los mails y hacernos las consultas que quieran, ¿sí? Así que bueno, les agradezco mucho, pero antes de despedirme les quiero dejar una última tarea. A ver, los que se animen, ¿sí? En la próxima vez que nos envíen las actividades, si quieren compartirnos alguna foto, algún audio contándonos cómo les está yendo en la resolución de las tareas, si hay algunas dudas, ¿sí? Qué cosas les gustaron más, cuáles menos, o si de repente tienen alguna novedad para contarnos, como por ejemplo, no sé, se les cayó un diente, si tienen alguna novedad en la familia, ¿sí? Estaría buenísimo. La verdad que nosotras las seños los extrañamos un montón y de esa forma sería para estar un poquito más cerca. Yo les cuento que, bueno, acá en casa estoy con mi hija, con mi marido y con nuestra perra Delfina. Pasamos diferentes momentos, trabajamos, estudiamos, hacemos la tarea, limpiamos, ordenamos, cocinamos. Y también tenemos otros momentos para jugar, ¿sí? Como por ejemplo jugamos muchos juegos de mesa que a mi hija le encanta, como por ejemplo el Uno, el Tutti Frutti, al Ludo. Es una experta en el Ludo, me viene ganando todos los días, así que bueno, yo estoy pensando algunas estrategias a ver si le puedo ganar. Pero bueno, la verdad que queremos tenerlos cerquita también a ustedes, así que los que se animan, esperamos sus mensajitos. Bueno, les mando un beso grande, gracias por estar compartiendo este momento con nosotras y nos vemos el próximo video, clase video. Chau, chau.